muy acorde a lo que necesitamos esta semana de parte de Dios. Primer amor. Primer amor. A ver, aquí vamos a... ¿Cuántos años cumplieron ustedes casados, hermano Fernando? 51 años. ¿Se acuerdan de usted pololeado, no? ¿Su primer amor? ¿Sí? 7 años pololeando. ¿Y cómo fue eso? ¿Bonito? Llueve o truene, ahí, punto fijo. El amor, ¿eh? El primer amor. ¿Cómo fue Paula? Con Leo, ¿eh? Ese primer amor. ¿Se recuerdan de ese primer amor, no? Cuando uno recién conoció a su novia, ¿cierto? A su esposo, a su esposa. Y son momentos felices. ¿O no, hermana Angélica? ¿Ah? Fueron momentos felices, ¿no? Porque si no hubiera sido feliz en su momento, no hubiera surgido más adelante lo demás, ¿cierto? Hay algunos que están más frescos todavía están en luna de miel. Gabriela con Francisco, ¿cierto? Así, bueno, para nadie creo que un primer amor, ¿cierto?, le es indiferente. Al contrario, es una tremenda bendición. Yo quiero hablar de eso. Quiero hablar del primer amor. Yo quiero que usted lea conmigo acá Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 7. Yo voy a leer una versión, por eso quiero que la lea acá, que es una versión que es palabra de Dios para todos. Es una versión más contemporánea. Me gustó de la manera como expresa lo que queremos decir este día con respecto a esto del primer amor. Aquí dice: el Señor me dio este mensaje. Ve y anuncia esto al pueblo de Jerusalén. Yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas cuando eras joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada. Israel estaba consagrada al Señor, la mejor parte de su cosecha. Todo el que se atrevía a devorarla recibía su castigo. El desastre caía sobre él. Lo dice el Señor. Hijos de Jacob y familias de Israel, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: ¿qué vieron de malo en mí sus antepasados para que se alejaran de mí? Ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos valiendo nada. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra seca y en ruinas, que nos guió por tierra oscura y peligrosa, una tierra inexplorada en donde no vive nadie? Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de todo lo bueno que producía, pero ustedes profanaron mi tierra. Me da asco en lo que convirtieron mi propiedad. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, se habla de la apostasía de Israel. Y yo quise tomar esta porción porque creo que no solamente mi persona, sino que muchas personas y en gran parte de la iglesia existe una preocupación por la salud espiritual de la iglesia. Nosotros tenemos una
forma de decir que a la larga es una mentira muchas veces. Cuando alguien nos saluda y nos pregunta cómo estamos, cuando alguien le dice, ¿cómo estás? ¿Qué le dice usted? Estoy bien. Pero hay veces que no estamos bien. La Israel en esa época pensaba que estaba bien. Pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y el Señor le hace un reproche. Y le dice, primero, yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas cuando era joven. Por eso le preguntaba a algunos hermanos acá con respecto al primer amor, cuando recién se conocían. Y yo no sé si ese primer amor de cuando recién se conocían, o cuando nos conocíamos, en este caso yo con mi esposa, permanece todavía hoy. Esa misma pasión, esa misma fuerza, ese mismo interés. Él dice, yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas cuando era joven. Y se lo está diciendo a Israel, pero no solamente se lo está diciendo a Israel, se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí también. El cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. El amor. Dice, recuerdo que me seguías por el desierto. Es decir, un amor entrañable. Y eso es lo que dice, Israel estaba consagrada. Es decir, la consagración tiene que ver con apartarse exclusivamente para Él. Estabas consagrada al Señor, estabas consagrada a mí. Nadie podía hacerte frente y nadie te podía devorar porque recibía mi castigo, porque yo te defendía a ti porque tú eras la mía, mi esposa. Entonces empieza el reproche del Señor. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron de malo en mí, sus antepasados, para que se alejaran de mí? Y eso es fuerte. Es como que el Señor también nos está diciendo a nosotros, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Qué he hecho yo para que ustedes no tengan el mismo amor que cuando recién comenzaron las primeras obras? ¿Qué pasó en el camino que ha hecho que el Evangelio en tu vida se haya hecho un Evangelio rutinario, un Evangelio lánguido, un Evangelio casi de protocolo o porque tengo que hacer las cosas por hacerlas, pero perdí la pasión? ¿Qué hizo que perdieras la pasión por mí? Yo les traje, dice el Señor, a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de todo lo bueno que producía, pero ustedes profanaron mi tierra. Me da asco en lo que convirtieron mi propiedad. El reproche del Señor hacia su pueblo, hacia su iglesia. Hermano, este es un examen personal de cada uno de nosotros. ¿En qué condición yo me encuentro ante Dios? Pero quiero decirte algo. Hoy día, aunque nosotros queramos tapar las cosas, estamos viviendo una crisis en nuestro cristianismo. Estoy leyendo un libro que se llama Cristo versus Cristianismo. Es decir, el peor enemigo de Cristo hoy es el cristianismo. Qué extraño. Lo peor que nos está sucediendo es que la esencia de Jesucristo, lo que se van en contra de la esencia de Jesucristo son las mismas costumbres religiosas, tradicionales que nosotros tenemos en nuestra vida. Y no estamos disfrutando de la bendición del Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, esta versión es versión Reina Valera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres
arrepentido. ¿Sabe que me estoy dando cuenta de que hay muchas porciones que están en la palabra de Dios que hoy día casi ya no se predican, casi ya no se hablan? De hecho, inclusive es más, el libro de Romanos que estamos estudiando en este ciclo, es probable, hermanos, es probable que años más adelante sea un libro prohibido para predicar. Porque es un libro, según el mundo humanista y secular, es un libro que discrimina. Es decir, hay muchas cosas donde pareciera que el cristianismo o el Hijo de Dios no va a poder decir lo que tiene que decir. Pero aquí hay una palabra clara que la dice el mismo Señor Jesucristo. No lo dice el escritor Juan, no lo dice un apóstol, sino que lo está diciendo el mismo Señor Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se imagina usted a alguien que usted ama profundamente? En este caso estoy hablando que mi esposa me diga a mí con mucho dolor que sin darme yo cuenta, que ella me diga, me he dado cuenta de que has dejado tu primer amor por mí. Ya no es lo mismo. El Señor nos hace ese reproche a nosotros. Y para eso tenemos que ver y tenemos que analizar lo que es el amor, el verdadero amor. Y el verdadero amor puede cambiar, porque madura, pero no mengua. No puede menguar. Es como el matrimonio. El matrimonio tiene etapas de crecimiento y etapas de madurez. El amor psicótico de los años de noviazgo no es el mismo amor psicótico, porque ya no es psicótico el amor a los 50 años de casado, pero es amor. Pero va madurando, va creciendo, se va desarrollando. Y cuando hablamos del primer amor, y especialmente el primer amor a Jesucristo, estamos hablando de algo que quizás usted lo repite muchas veces y yo también, porque ya lo sabemos, que el primer amor es darle el primer lugar en mi vida a Jesús. El primer lugar en mi vida a Jesús. Y para amar a Jesús y tenerlo como primer amor en nosotros, se hace necesario y urgente reordenar nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que estoy amando más que a Dios? ¿Cuáles son los afanes de esta vida que hacen sin que yo me dé cuenta tenga a Jesús en segundo o en tercer lugar? Vi una película que deberían verla. ¿Cómo se llama la película, Sergio? Dietrich Bonhoeffer. El teólogo, ¿no? Pastor teólogo. Habla de la gracia esa película. Cuando estaba cayendo el régimen nazi, él muere en la horca, pero antes de morir, él tenía una influencia, este pastor, y la Gestapo nazi le hace una propuesta y le dice: mira, por la influencia que tú tienes, queremos que tú seas un embajador nuestro para hacer comunicaciones y relaciones como representante de los nazis. Y dice: pero nosotros te daremos libertad a tu familia, a la que va a ser tu mujer, y a todos van a tener garantías especiales. Y él dijo: no vendo mis principios de Dios.
muere en la horca, no transó sus principios. Pero pareciera que hoy día mucha gente vende sus principios. Y el Señor nos está viendo y nos está mirando y nos está diciendo: has dejado tu primer amor por mí. Hermano, es tan reiterativo, pero que tiene que hacerse carne en nosotros. El Señor Jesucristo tiene que estar en el primer lugar de nuestras vidas. Hoy día recién cantábamos una alabanza. Usted la cantó. Te daré lo mejor de mi vida. ¿Le ha dado usted lo mejor esta semana al Señor? ¿Le ha dado lo mejor? Porque hay veces que cantamos: te daré lo mejor de mi vida. No te creo, dice el Señor. Te conozco. Pedro dijo: mi vida daré por ti, Señor. Mi vida daré por ti. Pobre Pedro, saliendo de aquí me negarás. Pero tengo algo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Esto es algo personal que tenemos que analizar. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Dónde me estacioné? Que perdí fuerzas, que perdí energías, que perdí ganas, que perdí interés. ¿Sabe cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Vaya conmigo ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 2. El mismo Señor Jesús hablando, el mismo Señor Jesús directamente hablando, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire, escuche bien lo que dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermano, hasta el versículo 3, la iglesia de Éfeso era una iglesia espectacular. Pero qué tremendo piropo de parte de Jesucristo el Señor a la iglesia de Éfeso, que yo creo que cualquiera de nosotros como iglesia del Señor quisiera que el Señor dijera eso de nosotros: que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado, que no has desmayado. Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti. Es decir, todo lo que estás haciendo está bien, pero no es lo más importante. Es decir, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, estaba centrado más en las obras del Señor que en el Señor de las obras. Era una iglesia que tenía la capacidad, pero ante esa capacidad se había olvidado de la intimidad, de su relación con Dios. Entonces por eso tiene que decirle: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hoy día vivimos eso en nuestro sistema de vida. Hoy día inclusive ya el amor tiene que ver con cosas materiales.
La gente es feliz cuando tiene cosas. La gente es feliz cuando le traen cosas, cuando hacen cosas por ellas, pero ya perdió la sensibilidad del verdadero amor. Pero Dios no. Jesucristo no. Y Él dice, has perdido tu primer amor. Yo necesito eso, no quiero lo otro. Lo otro es una consecuencia. La rutina rígida de la iglesia de Éfeso estaba matando la vida espiritual. Y no se estaban dando cuenta. Hay veces que nosotros pensamos y nos engañamos a nosotros mismos, pensando que porque tenemos el rótulo de cristianos o porque estamos viendo algunas cosas en la palabra o porque estamos viniendo a la iglesia, es porque estamos bien. Pero Dios nos libre de que nos confronte Él y nos diga una verdad. Y quizás nos encontraríamos con una gran sorpresa cuando Él nos dice, ¿sabes qué? Estás tan lejos de mí. Tan lejos de mí. Un pastor tenía un amigo, también ministro, y Dios le dio una palabra, le dice, necesito que le digas una palabra a este ministro que es tu amigo. Y se sentaron en una mesa de un restaurante a servirse algo, y este pastor cayó para hablar en el momento oportuno que el Espíritu Santo le dijera qué es lo que tenía que decirle a ese pastor. Y este pastor aludido, lo único que hizo en la mesa es contar sus éxitos, porque le estaba yendo muy bien, una iglesia creciente con muchos números de personas, su economía iba bien, su familia iba bien, todo iba bien, y el Espíritu de repente le dice al pastor, ahora es cuando tienes que decir lo que yo te digo que digas. Y lo único que le dijo es esto, a través del Espíritu Santo, te echo de menos. Es decir, es probable que estemos envueltos en muchas cosas relacionadas con la vida cristiana, pero no tengamos relación con ese Señor que es el Señor de la obra. Has dejado tu primer amor. El Señor Jesucristo nos enseña este amor supremo, demostrándolo en su sufrimiento y su muerte en la cruz, en su resurrección, y Él se entrega por entero. Él tiene que ser el primero en nuestra vida, hermano, el primero. Si no es el primero, ya no es nada, porque Dios nunca va a ser segundo ni tercero. ¿Cuántos lo tienen a Dios por primero? Amén. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Entiende lo que está diciendo ahí el Señor? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Has dejado tu primer amor. Primero. Griego protos. Protos es una preferencia, no temporal, es una preferencia permanente, suprema, sublime. Es un pacto con Dios. Tú serás el primero ante cualquier circunstancia de mi vida. Me vaya bien o me vaya mal, tú serás el primero. Protos es la eminencia de lo primero. Amén. Por sobre todas las cosas. Entonces el primer amor es el mejor amor. Es el lugar de honor. Es el lugar de adalid. El ser el primero o tener el primer rango sobre todas las cosas. Dedicarle el tiempo. En el tabernáculo del Antiguo Testamento
había un lugar intermedio entre el atrio y el lugar santísimo, que era el lugar santo. Algunos le llamaban la primera carpa o la carpa delantera, allí donde hacían el oficio los sacerdotes. Antes de entrar a la suprema presencia de Dios. Entonces, para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, había que pasar por el lugar santo. Nadie podía pasar por otro lugar, esa era la entrada. Entonces, si vemos eso, lo que dice el Señor es que si nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, tenemos que estar con Cristo y en Cristo primeramente. Es el paso, es la relación con Dios. La misma palabra griega proto se usa en la parábola del hijo pródigo, que regresó a su padre sin recursos, con la ropa sucia, andrajosa. El padre dice la historia que hizo buscar para él la mejor ropa. Cuando dice sacad el mejor vestido y vestidle. Pero escuche bien, cuando dice ahí el original, sacad el mejor vestido y vestidle, no está diciendo saquen del ropero el vestido antiguo que él tenía y está guardado. No, no, era vestido nuevo, el primero, el mejor. Porque Dios nos da cosas secundarias, da lo mejor. Entonces no se trataba de una ropa de fiesta que había usado el hijo en años anteriores, sino simplemente era un vestido de honor. Primero. Por eso el Señor te dice a ti y me dice a mí, has dejado el primer protos, el primer amor, el mejor amor. El Señor encontró muchas cosas buenas en la gente de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Pero también encontró que Él no era el primero ni el mejor para ellos. Alguien dijo por ahí, lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. El primer amor lo merece el Señor. Tiene que estar ante todo lo demás. Si algo se interpone entre este primer protos, entre este primer amor, se interpone algo, entonces ya Dios no está en primer lugar, sino que Dios está en segundo o en tercer o en cuarto lugar. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos, o la reflexión que tenemos que hacernos es, ¿pertenece mi amor primero a Dios? ¿Pertenece mi amor primero a Dios? ¿Tienes tu preferencia absoluta por Dios? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? Yo todos los días, desde mi salida de la iglesia, de la casa, vengo a la oración en la mañana. Entonces por aquí por teléfono le digo a Erika, te amo, un besito, te amo tanto. Y todos los días así por teléfono. ¿Cómo es ese amor? Y ella me va a decir, demuéstrame. Y uno dice, no, si yo amo a Dios, está en primer lugar. Y él dice, demuéstramelo. Con hechos. Con hechos. ¿Tus hechos están hablando de que amas a Dios, que está en primer lugar? Te estás despojando de lo que tienes que despojarte, de lo que tú sabes, porque cada uno sabe. Para amar a Dios y ponerlo en primer lugar, ¿amas a Dios más que todo lo que tienes a tu alrededor? ¿Vas a seguir amando a Dios aunque lo pierdas todo? ¿O vas a seguir amando a Dios aunque lo tengas todo? Porque ahí es más peligroso. Ahí es más peligroso. Cuando tienes todo. Cuando te acomodas.
Yo creo que las personas que pierden todo, o gran parte, se aferran más a Dios. Pero los que tienen mucho, o lo siguen recibiendo mucho, hay un peligro allí. Entonces, ¿pertenece mi amor, mi primer amor al Señor Jesús? Por eso, de repente cuando vamos avanzando en esta vida cristiana, nos comenzamos a preguntar ciertas cosas. Yo sé que usted se las pregunta, yo también me las pregunto en mi intimidad, en mi relación con Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo hablar de Cristo? ¿Por qué me cuesta tanto hablar del Señor ahora? Yo no sé, pasan días, pasan semanas sin hablarle a nadie del Señor. No sé, noto que me estoy enfriando, como que ya las cosas de la Biblia no me interesan mucho, como que me aburren. Ya no siento lo que sentía al principio. Ya no siento ganas de congregarme con los hermanos. Antes llegaba a la iglesia, al templo temprano. Ahora ya no, como que parece que tiene que pasar la primera parte, como que después ya estoy viendo la hora, que hora tengo que irme. Algo está pasando conmigo. Cada vez que hablan de espiritualidad, hablan de retiro, que hay que orar, como que pareciera que me da lata eso. ¿Qué está pasando conmigo? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Conozco tu trabajo, que es arduo, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando hemos dejado nuestro primer amor, nos olvidamos de muchas cosas, especialmente de donde Dios nos sacó. Perdimos la comunión con Dios. Hermano, hemos llegado a tiempos, como dice el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo, los primeros versículos, cuando dice de que hay tiempos, estos tiempos son tiempos de peligro. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces la fe y la constancia en la fe va a depender mucho de cuánta comunión y cuánta alimentación espiritual tú estás teniendo diariamente. Desde el punto de vista físico, obviamente, así como muchos me lo han dicho, me di cuenta y lo comprobé que cuando uno come, baja de peso. Pero también cuando uno come espiritualmente, también se pone raquítico espiritual. Se va enfriando espiritualmente. Por eso dice la palabra que Él constituyó a apóstoles, a maestros, a evangelistas, a pastores, a profetas. Los constituye para la edificación del cuerpo, para la nutrición del cuerpo. Y por eso el Señor está levantando una generación de hijos de Dios y de hombres de Dios íntegros para levantar a la iglesia. Dice que en los últimos tiempos muchas personas abandonarán la palabra de Dios y apostatarán de la fe. Negarán la fe. Muchas ovejas serán engañadas. ¿Y por qué? Porque hoy día existe un cristianismo cómodo, un cristianismo acomodado a las circunstancias, un cristianismo donde solamente se nos está alimentando de prosperidad, de que entramos al Evangelio y todas las cosas nos van a ir bien, que se le van a llenar los bolsillos de dinero, que usted va a tener mucha salud y muchas cosas más. Hermano, yo quiero decirle algo, ese evangelio que se está predicando no es el verdadero evangelio. El Señor lo confirma y lo dice. En los últimos tiempos los hombres apostatarán, abandonarán la palabra de Dios. Entonces Jesús
reclama a su iglesia, que es usted y que soy yo, que ya volvamos a recuperar ese amor. Y por eso nos exhorta, nos recuerda dónde nosotros hemos salido, nos exhorta a que nos arrepintamos, a que volvamos a las primeras obras, a que recuperemos el primer amor. Es lo que el Señor está hablando frecuentemente. Porque has perdido el primer amor. ¿Cuáles serían las causas o las consecuencias de perder el primer amor? Una de ellas es la apatía espiritual. La apatía espiritual es cuando ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra de Dios, no quieres alabar a Dios, no tienes deseo de congregarte. No digo nada, mejor me tenía que decir algo, pero se va a enojar. Un sentido de vaciedad. Oímos cosas, pero no las entendemos. Escuchamos prédicas, pero no las desarrollamos, porque el corazón se nos endurece. Ya no escuchamos a Dios a través de un ministro de Dios. Y aunque no sea un ministro, dice la palabra que hasta por burros habló Dios. Hay que estar sensible solamente a Él. Entonces, la idea es que Dios siempre está hablando, Dios siempre está exhortando, pero nos hemos endurecido en nuestros propios argumentos, en nuestras propias ideas. Entonces se produce la apatía espiritual. Otra cosa es el enfriamiento. Enfriamiento es cuando nos acomodamos a cómo son las cosas y poco a poco nos dejamos llevar por la corriente. Es que la vida es así. Los trabajos son así. Usted tiene que entenderme. Enfriamiento. Dice el mismo Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Otra carta ahí mismo en Apocalipsis. Dice que por tanto eres tibio, ni frío ni caliente, eres tibio. Te vomitaré de mi boca. Enfriamiento. Otra cosa que es una consecuencia de perder el primer amor es perder el sentido y el sabor. Y cuando hablamos de perder el sentido y el sabor de la vida espiritual es cuando perdemos nuestro testimonio con los incrédulos, pisoteamos el Evangelio y ya no tenemos efecto en las personas porque hemos desacreditado al Señor, hemos desacreditado el Evangelio. Entonces estás en una situación difícil, complicada. Otra cosa que es un síntoma que también se tiene que ver cuando estás perdiendo el primer amor es cuando todo lo que está a tu alrededor estorba la oración. Quieres orar, pero pareciera que siempre en el camino algo se te interpuso. Mire, justo quería orar y no puedo orar por tal motivo. Entonces se justifica por lo que le pasó. No puedo orar, no tengo tiempo. Entonces empiezo a buscar argumentos. Es que llegué cansado, es que no tengo el tiempo en la mañana, no lo tengo en la tarde y no lo tengo nunca entonces. Entonces el Señor entiende, entonces sacamos una nueva teología, quinto evangelio. La nueva teología es no, yo en la micro voy orando. Y cuando llego al trabajo, cuando entro al baño, ahí oro otro poquito. Entonces nos buscamos y nos acomodamos nuestra forma de ver la vida cristiana. Y el Señor nunca ha dicho eso. El Señor dice que tenemos que estar en comunión con Él. Entonces hay estorbos en la oración. Hermano, cuando haya estorbos en la oración también es un síntoma que te estás enfriando. Otra cosa, como un síntoma, desagradamos a Dios. Dice la palabra sin fe es imposible agradar a Dios. Y
cuando hablamos de desagradamos a Dios es porque ya comenzamos a desconfiar de Dios. Porque las cosas no nos salen de acuerdo a como nosotros pensamos que deben salir. Porque ya tenemos un Dios diferente. Hemos cambiado al Dios del primer amor. Cuando yo me casé con Erika y cuando yo tengo que hacer y que hacemos muchos casamientos, una de las frases que uno le dice a la otra persona, ¿cuál es? Le dice, bueno, yo estaré contigo en enfermedad, en salud, ¿cierto? Es pobre o rico, como sea, hasta que la muerte nos separe. Bueno, es lo mismo acá, pero ya nosotros comenzamos a desconfiar de Dios porque las cosas no salen como nosotros pensamos que tienen que salir. Porque la verdad que lo que empezamos a adoptar ya no es al Dios dependiente, que nosotros dependemos totalmente de Él, sino que ahora ya Dios tiene que ponerse a disposición de nosotros. Dios detrás de un mostrador para que supla mis necesidades. ¿Y quién dijo que era Dios? Ese tipo de Dios que suple necesidades de las personas. Hermano, Dios no está detrás de un almacén para que nosotros estemos allí pidiéndole cosas para que nos provea. Ese no es el Evangelio, ese no es el Dios que tenemos nosotros. Nosotros estamos para entrar en lo que Él quiere que entremos. Hemos perdido el primer amor a través de eso. Otra cosa, como síntoma, dejamos de crecer. Ya pareciera que todo lo que escuchamos, ya lo escuchamos. Vamos a estudiar el libro de los Romanos. No, yo la estudié ya. Hace como 5 años atrás tuve un estudio de Romanos, así que ya yo la estudié, ya pasé esa etapa. Entonces pareciera como que ya las cosas yo las sobrepasé todas. Estoy tan maduro que no tiene nada que decirme, porque tiene que exhortarme a alguien que ya ha sido revelado, pero la verdad es que más que maduro está más duro que nunca, porque no soporta la disciplina, no soporta la obediencia, no soporta el que se le digan las cosas. Hermanos, hemos perdido ese sentido de autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mantener la sed del primer amor? ¿Cómo podemos recuperar el primer amor? ¿Cómo podemos hacerlo? Examínese, examínese, examínese a sí mismo. Compruebe en qué nivel de fe está usted. Examínese diariamente. Entre en una nueva dimensión de comunión con Dios. Una nueva dimensión de comunión con Dios. Diaria. Diaria. ¿Sabe que hay veces que hay ciertos discipulados que parecen fregados, parecen difíciles, pero sabe que vale la pena muchas veces? El ejercicio del discipulado hoy día es un discipulado bastante light, pero yo me recuerdo, hermanos, Leonardo también tiene que recordarse, nuestros primeros discipulados, hermano, cuando estoy hablando hace 25, 30 años atrás, nuestros primeros discipulados, yo tomaba una hoja, y en la hoja aparecía de lunes a viernes el horario y decía día lunes, cuánto tiempo oró, cuántos capítulos leyó, qué actividades cristianas realizó. Diariamente había que pasársela al discipulador para que viera mi actividad de semana espiritual. El discipulador se arrodillaba a orar, frío o calor. José se ponía a orar. ¿Cuánto oraba? Como 1 hora y tanto allí, ahí durmiendo nosotros. Y ahí había que estar arrodillado, aprendiendo a orar, aprendiendo ejercicio de oración. Hoy día parece como que se perdió eso ya, del arrodillarse, del orar, del buscar la presencia de Dios, pero la comunión con Cristo es fundamental para no perder el primer amor. Y cuando hablamos de comunión,
está íntimamente ligado con la oración. Oración. Tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo le dejas al Señor? ¿Cuánto tiempo le das al Señor para orar? Para que quizás tú te puedes preparar. Hoy día hay tanta tecnología. Tú puedes tener un CD bonito de música, ¿cierto? Lo pones ahí y te pones a adorar al Señor, a alabar, a exaltar el nombre de Jesús. Tener esa comunión y la oración. Otra cosa para que recuperes tu primer amor, escudriña, hermano, escudriña las Escrituras. No solamente la leas por leerla, sino que escudriña la riqueza que hay en la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, leerla, meditarla. Meditarla. ¿Cuán importante es? Dice la palabra también que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La alabanza, la adoración, prácticas propias de un hijo de Dios. Pero hoy día sabemos más canciones de Luis Miguel que alabanza, hermano. Y es verdad. Ves que alabanza y adora a Dios. Exalta el nombre del Señor. Y cuando usted comience a practicar la vida diaria con Jesús, la relación con Jesús, vendrá algo más poderoso y grande que la iglesia necesita hoy. La iglesia sabe por qué está raquítica y no tiene evangelismo. Y no hay evangelismo porque perdimos el primer amor. Cuando perdimos el primer amor, nos desinteresamos de los demás. Entonces, la idea no es que hay que enseñar sobre evangelismo. No hay que enseñar sobre... primero tiene que volver el primer amor. Si vuelve el primer amor, voy a evangelizar. Porque voy a tener pasión por las almas. Porque la pasión de Jesús es esa. Claro. Es decir, la esposa va donde está el esposo que ama, y si el esposo le apasiona algo, está con él en esas cosas. O viceversa. Jesús, su pasión son las almas. Pero cuando nosotros no tenemos el primer amor asentado en nosotros, no nos interesamos por las personas. Aquí hemos hecho un plan de trabajo. Abre tu casa. Empieza con un altar familiar. Comienza con un grupo de vida. Y nos ha costado un montón. Porque no hay pasión. Has dejado tu primer amor. Hermano, quiero decirles algo. Yo no sé si realmente dónde nos equivocamos y dónde nos extraviamos, pero y yo estoy notando que el evangelio que le estamos dando a la gente pareciera que es un evangelio equivocado. Como que no le estamos dando el evangelio puro, correcto. Hermano, el mundo no necesita que le demos lo que nosotros queremos darle. Eso los va a destruir más. Tenemos que darle la verdad del evangelio. ¿Qué es la verdad y cuáles son las consecuencias de no aceptar esa verdad? Nosotros no hemos hecho eso. Es decir, hay que entender, hay que aplicar la fe a toda la gente, nosotros como discípulos del Señor, para que podamos entregar la palabra de Dios pura y genuina como Él dice que hay que darla. Hermano, Dios nos da tiempo para salir de la apatía, nos da tiempo para salir de la pereza, de la falta de fe, de tantas cosas. Pero tan simple como esto, de todo lo que hemos hablado, quédate con eso. En tu casa, lee esta semana en tu devocional personal el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 7.
y lee Apocalipsis 2, del 1 al 7, que Dios ponga en tu corazón, y solamente tú hazte la pregunta: ¿he dejado yo mi primer amor? Fuego artificial. ¿He dejado mi primer amor? Creo que Dios coloca las palabras precisas. Coloca las palabras precisas. Póngase en pie, por favor. Y las cosas precisas en el momento preciso. Hay una predicación que yo creo que el cristiano que tiene más de 20 años, no hay cristiano que no lo haya escuchado. Es un clásico en predicaciones contemporáneas del doctor Josué Illón, el discipulado radical, completo y verdadero. Es un clásico. Y allí, en una sencillez con que él lo expresa, él habla de este indio en Brasil que sale con su familia y con su bote y cruza ríos y selvas en el Amazonas, demorándose prácticamente todo un día para llegar a un culto de adoración a Dios. El culto duraba 2 horas, y cuando el pastor terminó, este indio le decía al pastor: pastor, no nos queremos ir, queremos seguir acá. No, porque vinimos de tan lejos y no queremos perder la bendición de seguir aquí. David Platt es el escritor del libro Radical. Él tuvo en el Asia, en la iglesia perseguida, actualmente en la iglesia perseguida. Y él se metía en lugares donde la gente no puede anunciar que hay cultos y reuniones, van de forma clandestina. Y él fue a hacer un estudio de la palabra y dijo: bueno, como buen americano, 1 hora me van a dar de oportunidad. Y dice que los asiáticos ahí se sentaron todos con sus papeles y todo, y le dice: no, pastor, nosotros queremos estar todo el día aquí, todo el día. Y si mañana quiere, dejamos nuestros trabajos en el campo y seguimos todo el día. Y si quiere otro día, seguimos todo el día, porque tenemos hambre de aprender la palabra de Dios. Ese es el primer amor. El primer amor de apasionarse por Dios. Y cuando uno se apasiona, no tranza. Y por eso yo decía que Dios pone las cosas justas. Hace como más de 3 o 4 meses, sé que me pasó esa película de... ¿Cuál es el apellido del Bonhoeffer? Bonhoeffer es un teólogo. Y Bonhoeffer lo confronta la Gestapo. Y la Gestapo le dice: mira, tú tienes influencia, véndete a nosotros. Nosotros te vamos a ser diplomáticos para que tú nos saques adelante en todos estos temas. Y tu familia, toda tu familia será libre. No, digo, yo no transo. Mi fe no transa. Le costó el cuello. Pero porque su primer amor era Dios. Yo pregunto, hermanos, y no quiero apelar a la emoción, pero yo pregunto: ¿cuánto estamos dispuestos a dejar por el Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos dispuestos? Dios tenga misericordia de mi hermano. Y tenga misericordia de usted. Yo no quisiera llegar a la presencia de Dios y que Dios me mire con su cara dulce que Él tiene, porque así lo veo yo, pero con esa cara dulce y también entre tristeza me diga: no os conozco, no te conozco. Pero si yo hice esto, Señor,
yo prediqué, yo fui a visitar, no te conozco. Hermano, estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Amén. Porque has dejado tu primer amor. Y este es un llamado hoy día a venir a este lugar y a decir: sí, Señor, yo quiero recuperar la pasión. Quiero recuperar ese amor que tenía por ti, Señor. Hay tanta gente que comienza de una manera tan especial. En Valparaíso siempre me recuerdo de un joven que decía: pastor, yo quiero predicar el Evangelio. ¿Cómo lo hago? ¿Sabe lo que se compró? Un megáfono. Y partía en las mañanas, antes de la escuela dominical, en Valparaíso, en Morris, partía a los cerros y empezaba a predicar. Tenía hambre de predicar el Evangelio. Hoy día no hablamos a nadie. Tenemos una deuda con nuestra ciudad, con nuestra región. Pero primero tenemos una deuda con Dios. Por eso yo le invito a que usted venga a este lugar y vamos a orar juntos. Y vamos a pedirle que este sea un nuevo comienzo para mi vida, un nuevo comienzo para usted. Hermano, ya no nos fijaremos en números, ni nos vamos a fijar en estadísticas, sino que tenemos que fijarnos que si nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Venga a este lugar, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Ve y anuncia esto al pueblo de Jerusalén. Yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas cuando era joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada. Yo te traje a una tierra fértil para que comiera de sus frutos y de todo lo bueno que producía, pero tú profanaste mi tierra, me das asco en lo que convertiste en mi propiedad. Hermano, este es el momento para pedirle perdón al Señor, no solamente por lo que no hemos hecho, sino que por lo que hemos hecho mal, hermanos. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor. Tú conoces cada corazón que está en esta sala, Señor. Tú lo conoces, no yo. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá. Padre, y venimos delante de ti, Señor. Padre, hay veces que nos creemos como esa iglesia de Éfeso, en su primera parte, Señor, que es una iglesia trabajadora, una iglesia equipada, una iglesia completa. Pero tú le dijiste a esa iglesia, Señor, que había perdido el primer amor, Señor. Este día, Señor, estamos aquí delante de ti, en tu presencia, Señor, para que hagas una obra en nuestro corazón, Señor. Padre, haz una cirugía espiritual en nuestro ser interno, Señor. Arranca de nuestra mente toda cosa perversa que va contraria a tus principios. Saca los argumentos del demonio, Señor, que han puesto nuestra mente en contra tuya, Señor. Saca los argumentos y las excusas, Señor, y que nosotros podamos con nuestros hechos plasmar que efectivamente tú eres el primer amor en nuestras vidas, Señor.
Saca de nosotros la tradición, la religiosidad, Señor, y pon en nosotros una vida nueva, novedad de vida diaria, Señor. Padre, haz que tengamos pasión por estar junto contigo, Señor. Haznos tener pasión en la comunión, en la oración, en la búsqueda, en los devocionales personales, Señor. Haz que tengamos un momento de intimidad contigo, Dios. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor. Oh, Padre, ven en este lugar y toca la vida, Señor, de tu iglesia. Tócala, Señor. Padre, nos presentamos como cuerpo esta mañana, esta tarde ya, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor. Ponga su mano en su corazón y diga al Señor: abro las habitaciones de mi corazón para ti, Señor. Abro las habitaciones de mi corazón hasta los últimos compartimentos, Señor. Los abro para que tú entres, Señor, para que tú tengas libertad. Y si hay algún cuarto oscuro, un cuarto sucio, un cuarto que está dañando mi vida misma, Señor, ahora arráncalo, Señor. Te lo pido, Padre. Te lo pido, Señor. Ya no quiero vivir así. Renuncio a esta vida doble, Señor. Renuncio a estos pensamientos buenos y malos. Quiero serte fiel, Señor. Quiero ser fiel a ti. Quiero ser fiel al cuerpo, Señor. Pero no quiero vivir en la emoción. Quiero vivir en la convicción del Espíritu Santo, Señor. Padre, rebautiza mi vida con tu poder y con tu gracia y con tu unción, Señor. Te lo pido, Padre. Te lo ruego, Señor. Dice la palabra que muchas veces los cristianos unos a otros se ministraban. Yo quiero que usted tome a alguien y le ponga la mano en su hombro. Llore uno por otro. Diga: Señor, levanta a tu siervo, a tu sierva, y ella también recíprocamente al otro. Padre, levanta algo nuevo, algo poderoso, Señor. Levántalo. Haz una transformación, Señor amado, en la vida de tu Hijo, Señor. Que la gracia de tu Espíritu Santo levanta, Padre, y hace una transformación poderosa del Espíritu. Te lo ruego, mi Dios. Te lo pido, Padre. Padre, haz una cirugía espiritual, Señor. Haz una cirugía espiritual, Señor. Haz un cambio en el corazón de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y solamente, Señor, queremos tomarnos de esta porción de Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Que tú nos dices esto y lo tomamos por la fe. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Gracias, Señor. Mis hermanos,
No hay más. Está todo dicho. Solamente tenemos que funcionar, nada más. En la palabra, nada más que funcionar en la palabra. Recupera tu vida devocional. Recupera tu vida espiritual. Recupéralo y apasionate por las cosas del reino de Dios. Hermano, y vendrán cosas tremendas a la vida de la iglesia. Vendrán cosas tremendas a la ciudad. Hermano, ¿saben por qué? Porque en estos momentos hay algo interesante. Los milagros vienen y vendrán con gran poder y con gran unción. Pero los milagros y las señales vienen en corazones llenos del Espíritu. Y van a venir señales, prodigios, milagros, pero en corazones ardientes. En corazones ardientes para el Señor. Abrazos, hermano, bendígalo. Diga, hermano, esta es tu semana. Esta es tu semana. No te la pierdas. Esta es la semana de bendición. Esta es la semana donde vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Vas a ver la gloria de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén.